Buenos días, hermanos de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Suba. Un saludo muy especial de parte mía y de parte de mi esposa para todos ustedes y también para todos los demás hermanos de otras iglesias que nos ven y amigos por las redes sociales. Un gozo poderles saludar en esta mañana y poder disponer este tiempo para compartir no solo un saludo, pero también una palabra de Dios que espero tenga una relevancia muy importante en su vida, en su familia y en lo sucesivo. Bendiciones, amada iglesia. Un saludo muy cordial a todos los hermanos y hermanas que nos ven por Facebook y por YouTube. Este servidor, Luis Fernando Valencia, les saludo en el amor del Señor Jesucristo y quiero compartirles parte del testimonio que el Señor Jesús ha hecho en mi vida y en la vida de mi familia. Como ustedes recordarán, yo llegué a esta ciudad hace unos años, llegué en condición de desplazamiento forzado. De allí hacia acá el Señor ha hecho grandes maravillas en mi vida. El Señor me dio la oportunidad de ingresar a una universidad a estudiar la carrera de Derecho. Logré terminar la universidad completamente becado. Lo mismo ocurrió con mi esposa. Luego de varios intentos, nosotros acudimos a una de las estrategias que señala la Biblia, señala la palabra, para derrumbar muros. Y nos basamos en los muros de Jericó. Fuimos a hacer las 7 vueltas a la Universidad Nacional porque no encontrábamos las alternativas que nos dieran la posibilidad de acceder a una universidad y poder terminarla. De esta manera, poco tiempo después de haber ido a la Universidad Nacional a hacerle esas 7 vueltas, Dios nos dio la oportunidad de acceder a unas becas, un programa especial para población afrodescendiente, y gracias al Señor en el año 2018 logramos mi esposa ser psicóloga y yo ser abogado. De ahí en adelante nos enfocamos mucho acerca de nuestra vivienda. Decíamos: Señor, tenemos la intención de tener un lugar propio. De esa forma empezamos a orar, empezamos a clamar para que el Señor nos regalara una casa. En el año 2019 recibimos la casa que le pedimos al Señor. Luego dijimos: bueno, ya tenemos carrera, ya tenemos casa, ahora necesitamos descendencia. Y empezamos a clamarle al Señor por tener hijos. Nosotros nos casamos en el año 2011, el 30 de diciembre del 2011, y no habíamos podido tener hijos. Cuando ya nos percatamos de la situación, pues empezamos a consultar en distintos médicos y nos señalaban que teníamos dificultades para reproducirnos. A mi esposa le decían: no, usted no puede tener hijos. A mí me decían: usted no puede tener hijos. Entonces hay que buscar otra serie de alternativas, hay que acudir a otros medios. Nosotros solamente le dijimos al Señor: pues tu palabra dice que tenemos que reproducirnos. Luego no entendemos por qué nosotros no lo podemos hacer, y empezamos a clamar de esa forma. Por supuesto, toda la iglesia nos ayudó, y de manera especial el grupo de vida que lidera el hermano William Alvarado y Claudia Castillo. Y iniciando el año pasado empezamos a orar, y poco tiempo después nos enteramos por unas maluqueras que presentó mi esposa que ella estaba embarazada. En ese momento pues queríamos darle la noticia a toda la iglesia con mucha efusividad, pero tuvimos una amenaza de aborto, porque por una mala fuerza ella no sabía que estaba en embarazo. El saco del embrión se había rasgado. Esa noche llamé a la hermana Claudia, le dije: mi hermana, tenemos una situación. Y cuando le conté que mi esposa estaba esperando un hijo, fue, creo, más la emoción de ella que la emoción de nosotros. Saltó por ese teléfono y no decía otra cosa sino: Dios es fiel, hermano, Dios es fiel. Es algo realmente muy bonito. Y hoy, gracias al Señor, el día 9 de julio nació nuestra hija, que nos ha llenado de mucha alegría. Toda la iglesia nos ha apoyado en oración por esta pequeña que hoy nos llena de mucha felicidad. Y queríamos compartir con ustedes todo lo que el Señor ha venido haciendo de transformar toda nuestra vida, nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar, de concebir las cosas y asimismo de proyectarnos delante de su presencia.
De esa forma queremos invitarles, mis hermanos, a que no desfallezcamos a pesar de la adversidad. No desfallezcamos en la oración, no desfallezcamos en el ayuno, no desfallezcamos en la búsqueda profunda de la voluntad del Señor. Dios les bendiga. Oremos al Espíritu Santo de nuestro Dios, quien inspiró su palabra, para que sea quien a través de ella nos hable en esta mañana. Soberano Dios, muchas gracias te damos por este espacio que nos regalas para reflexionar tu santa palabra. Oramos que el Espíritu Santo de Dios llene los aires en cada casa de tu presencia, llene la atmósfera en cada lugar, y que, oh Dios del cielo, cada persona pueda ser abierta en todos sus sentidos para recibir esta palabra con corazón sensible a la revelación de la palabra de Dios para su vida, para su casa, para en lo sucesivo. Oramos que el Espíritu de Dios que inspiró esta palabra hoy la use para impactar nuestras vidas y penetrar nuestras vidas hasta lo más profundo de nuestro ser, hasta los huesos, los tuétanos, y discierna los pensamientos y haga una obra de trascendencia en nuestras vidas. Así que nos disponemos hoy para recibirla y también para encarnarla en nuestra vida y ponerla en práctica en nuestra cotidianidad, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, quiero invitarles para que abramos la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 16, versículo 1 al 2. Génesis capítulo 16, versículo 1 al 2, dice la palabra de Dios así: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham el ruego de Sara, su mujer. Pero también en Génesis 21:8 dice la palabra del Señor así: y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Bien, he titulado esta palabra Agar y algunas crisis del hoy. Le recuerdo, Agar y algunas crisis del hoy. Dios llama a Abraham cuando él se encontraba en Ur de los Caldeos. Abraham respondió a ese llamado y emprendió entonces el viaje. Él y su familia llegaron bien a tierra de Canaán, donde Dios les bendijo. Entonces luego hubo un periodo de hambre en Canaán con el tiempo, y en consecuencia él viaja a Egipto para buscar provisiones. Allí él recibe del faraón de la época bueyes, recibe asnos, recibe camellos, vacas, ovejas, siervos y criadas, dice la Biblia en Génesis 12:16. Ahí está muy claro cuando él recibe todos estos regalos del rey de Egipto. Entre esas criadas que él recibe como regalo estaba justamente Agar, la cual significa extraña, o significa extraña que huye, significa huidiza o forastera. Y Abraham adopta a Agar como su criada personal. Y viendo Abraham que Dios demoró el cumplimiento de la promesa de darle un hijo por medio de Sara, su mujer, entonces para esa época ya Abraham tenía alrededor de 86 años y Sara alrededor de unos 76 años. Entonces Sara le dice a Abraham, su esposo, que siendo que ella era estéril y que ya era una mujer anciana o muy adulta, y en consecuencia ya no le venía el periodo habitual de las mujeres, se impacientó a Abraham y ella también, y recomendó a Abraham, o le rogó a Abraham, que se acostara con Agar para que tuviera hijos en la esclava. Y entonces Abraham, muy obediente, le hizo caso a Sara, su esposa, y en consecuencia Agar quedó embarazada. Cuando Agar quedó embarazada, trató a Sara con desprecio. Dice la Biblia en el libro de Génesis capítulo 16, verso 4 al 5. Dice: y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora, o sea, a Sara. Y Agar entonces decide irse de la casa de sus amos, huyendo
por el desierto, porque tuvieron diferencias entre Agar y Sara por la actitud despreciativa que Agar tenía con la esposa de Abraham. Entonces, podría decirles que los hebreos, según la Biblia, los hebreos miraban la esterilidad como un deshonor, mientras que la fecundidad la miraban como un gesto o una señal del favor de Dios. Así que el hecho de Sara no poder tener hijos y Agar sí, pues eso la hacía sentir a Sara mucho más mal y Agar a sentirse muy superior. Algunas personas no quieren pagar el precio del proceso, y eso es lo que vemos en Agar, que viéndose en algunas diferencias con Sara por el desprecio como la trataba a su ama, ella, en vez de enfrentar esta situación, el proceso que está viviendo en la casa de sus amos, más bien decide huir. Y eso es lo que dice en el capítulo 16, versículo 6. En el capítulo 16, verso 6 dice: y respondió Abraham a Sara: he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Entonces ella se va por el desierto, cerca a Egipto, otra vez, de donde había salido en otro tiempo. Bueno, es más fácil huir que enfrentar las crisis. Cuando mira la vida de Jonás, Dios manda a Jonás a ir a una misión a Nínive. Para Jonás fue más fácil huir a otro lugar en vez de ir en principio al lugar donde Dios le había enviado. Así que Dios manda a Agar entonces a volver donde Sara, a disculparse, a someterse a su autoridad. El capítulo 16, verso 9. Y entonces dice que se le presentó un ángel del cielo y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Allá en el desierto, cuando ella está huyendo de sus amos, el ángel de Dios se le presenta y le dice eso: vuelve donde tu señora y sométase bajo su mano. Ese vuélvese a tu señora, o vuélvete a tu señora, yo encuentro algo aquí para reflexionar. Ese volver nos habla de retornar, nos habla de reiniciar, nos habla de volver a comenzar, de volver a donde nos salimos de la ruta, volver a nuestro camino, o reenchufarnos en propósitos, en objetividad. Nos habla de reenfocarnos. Hay personas que se han desenfocado en la vida, se salieron del camino que Dios trazó para ellos, se salieron del propósito de Dios, abortaron el propósito de Dios para sus vidas, y entonces se fueron por caminos diferentes al que Dios trazó para ellos. Y esta palabra le dice que deben volver a reenfocarse, volver al camino. Abortaron el propósito de Dios, pero Dios es el Dios de las oportunidades, y Él quiere que vuelva otra vez. Él quiere darle la oportunidad de reenfocarse en la ruta otra vez. Dios te da esa palabra de volver. Y si alguien se apartó del camino de la cruz, Dios le da la oportunidad de volver otra vez a ese camino del Señor. Y cuando le dice que se sometiera a la autoridad de Sara, a veces nos desenfocamos porque no queremos nada que ver con sujeción o con figuras de autoridad. Hay personas que no se quieren someter a la autoridad de los padres. Hay mujeres que no se quieren sujetar a la autoridad de un esposo. Hay personas que no quieren sujetar a la autoridad de unos patrones, de unos profesores, de unos pastores o de los gobernantes. Y bíblicamente está claro que toda persona que quiere ejercer autoridad tiene que estar bajo autoridad. Este es un principio bíblico. Y volver a estar sumisa bajo su mano nos recuerda la importancia de reconocer las autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros. Dios también le dijo que tendría un hijo, el cual llamaría por nombre Ismael, allá en ese desierto. Ismael significa Dios oye, porque Dios ha oído tu aflicción, dice en el capítulo 16, verso 11. Le dice Dios a través del ángel a Agar en el desierto:
Dios ha oído tu aflicción. Dios oye, mi hermano, mi hermana, y oye y ve tu aflicción que estás pasando en este momento. Yo no sé cuál es la aflicción que estás viviendo, cuál es la oración que estás haciendo, pero la Biblia es muy clara cuando dice: Dios ha oído tu aflicción. Y Dios no es ajeno a lo que nos pasa. También le dijo Dios que le multiplicaría su descendencia y que no se podría contar por su multitud. Finalmente Agar decide volver donde sus amos y allí tiene a Ismael en su tiempo. Cuando Abraham tiene unos 99 años y Sara unos 89, según Génesis capítulo 17 verso 1, la Biblia nos dice que para entonces Dios le habla del cumplimiento de la promesa. Y un año después nace Isaac, el hijo que Dios le había prometido a Abraham en su esposa Sara. Nace Isaac cuando Abraham tiene alrededor de 100 años, o tiene 100 años, y Sara 90. Luego Ismael se burlaba con el tiempo de Isaac. Entonces hubo problemas entre las madres Sara y Agar por esta situación. Y finalmente Abraham echó de su casa a Agar y a Ismael su hijo. Cuando lo que Dios hace parece que no tuviera sentido, se nos hace más difícil el proceso. Pero cuando obedecemos el consejo de Dios, al final reiremos. La Biblia nos dice que como Sara, cuando nació Isaac en Génesis 21:6, entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y yo diría que finalmente Agar, cuando uno mira el desenlace de la situación de Agar con su hijo, también podría haber dicho lo mismo. Dios le ha permitido sonreír a Sara y en su momento también a Agar celebrar la victoria en su proceso. Hay procesos muy difíciles, matrimoniales, por ejemplo. Otros procesos muy difíciles en la parte económica y más en esta época que se está viviendo en Colombia y en el mundo. Procesos emocionales muy difíciles, físicos, sexuales, procesos de carácter muy difíciles. Pero yo quiero invitarles con relación al tema Agar y algunas crisis del hoy, invitarles para que veamos cómo Agar es tipo de por lo menos 3 crisis que se viven en el mundo de hoy. Y la primera es muchas madres solteras, según el capítulo 21, verso 14. En el capítulo 21, verso 14 dice: entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndola sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió, y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Esta palabra nos muestra una situación, una crisis que se suscita en el mundo de hoy, de hace mucho tiempo atrás, pero que se ha incrementado más en nuestros tiempos, y es muchas madres solteras. Abraham se olvidó del hijo en Agar. En Génesis 16:6 dice que Abraham le dice a Sara: tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. O sea, si quieres, despídela. Es lo que le está diciendo Abraham a su esposa cuando tienen dificultades entre Sara y Agar, porque Agar había quedado embarazada y miró con menosprecio a la esposa de Abraham. ¿Cuántas mujeres hoy han sido, digamos, puestas en retirada o han sido tenidas en poco? ¿O cuántas mujeres hoy han pasado en una noche de pasión? Hoy con hijos por una noche de pasión, hoy están con hijos desprotegidos, con hijos padeciendo hambre o necesidad, haciendo de papá y mamá, madres con una tremenda necesidad, madres con tremenda dificultad, hijos sin provisión, hijos muchas veces sin protección y sin dirección,
o algunas madres teniendo que asumir ese rol de papá y mamá, buscando el pan para sus hijos, la protección, la provisión y la dirección para sus hijos, porque no hay un padre presente, sin tener quien les haga respetar. Las estadísticas dicen que según algunos datos del DANE del año 2017, el 56% de las madres en Colombia son cabeza de familia. Es una cifra bastante alta. Dice que 6 de cada 10 mujeres en Colombia son madres solteras. 6 de cada 10. Y según el DANE, madres solteras es una cifra en crecimiento que ha prendido las alarmas en Colombia. Y esta historia nos habla justamente de muchas madres solteras. Muchas madres solteras. ¿Cuánta esperanza trae la historia de Agar al corazón de la madre soltera? La madre o la mujer abandonada, la embarazada que se ve lejos de su familia o en un país extranjero sin nadie a quien acudir o pedir ayuda. Los problemas propios que acarrean estas circunstancias representan ansiedad, representan soledad, representan sufrimiento, representan frustración, lágrimas y una vida llena de mucho temor. Tal vez de esto no se aplique a algunas personas que me escuchan, pero puede ser que su misma actitud hacia la vida la haya colocado en el desierto en el que se encuentra hoy, y su arrogancia le ha hecho llorar a mares de desconsuelo. Pero déjeme decirle que puedes estar segura de que el viviente que te ve no la ha abandonado ni la abandonará jamás. En el capítulo 16 dice que cuando Agar huyó de sus amos al desierto, cuando estaba embarazada, dice en el versículo 13, entonces llamó el nombre Jehová que con ella hablaba, llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba, tú eres el Dios que ve, porque dijo, no he visto también aquí al que me ve, y por lo cual llamó al pozo del viviente que me ve. Qué interesante saber que el Dios viviente ve sus lágrimas, ve su dolor, ve la situación que estés viviendo hoy, estás pasando hoy. Él no te ha abandonado, ni te abandonará jamás, no importa la crisis en que se encuentre en este momento. El Dios todopoderoso que escuchó y vio la aflicción de una esclava egipcia es también su Dios y el Dios de todos los desamparados del mundo. La Biblia dice que Él es el Padre de los huérfanos, de los desamparados y de las viudas. Él es el Dios que está interesado en todos los desamparados, en todos los necesitados, en todas las personas que le buscan. Él nos ve. Qué interesante que Agar, a pesar de que era una mujer egipcia, pudo reconocer que era Dios quien le hablaba en el desierto. Podía reconocer que era Dios que la veía, y podía reconocer que era Dios que había visto, que la había visto a ella, y pudo colocarle a ese pozo donde se encuentra el pozo del viviente que me ve. Dios es el viviente que nos ve. Pero Agar es tipo no solamente de muchas madres solteras en el mundo, pero también es tipo, en segundo lugar, de tantas personas despedidas del sitio donde estaban. En el capítulo 21, verso 14, dice el texto sagrado: entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y le dio a Agar. La Biblia dice que le entregó el odre de agua y el pan, y dice la Biblia textualmente, y la despidió. Tremenda esa expresión, la despidió. Suena a veces un poco humillante y nos recuerda a tantas personas despedidas del sitio donde están. La despidió. ¿Dónde estaban muchas personas hace algunos meses o algunas semanas? Seguramente estaban laborando, pero los despidieron. Agar laboraba en la casa de Abraham por años, era empleada allí.
allí tenía Agar estabilidad laboral por años, allí tenía alimento para ella y para su hijo, allí tenía seguridad, allí tenía protección, allí tenían techo para ella y su hijo, allí ella se sentía segura. ¿Cuántas personas por años laborando en una empresa se sentían muy seguras? Habían asegurado techo, alimento, habían asegurado también, como la palabra lo dice, un seguro médico para ellos y sus familias. Habían asegurado una estabilidad para sus casas y para ellos mismos. Pero de repente se quedaron sin empleo. Tantas personas despedidas del sitio donde estaban laborando. Muchos hoy por la pandemia del COVID-19 han perdido el empleo, han perdido la empresa, han perdido el negocio, han perdido la estabilidad económica, la estabilidad laboral. A muchos los han despedido de sus trabajos, de sus puestos, de sus cargos, de sus casas. Y no, por no tener para el arriendo, algunos los han despedido hasta de sus casas. Uno escucha de muchas historias, incluso de muchos venezolanos que vivían en casas y que vivían del rebusque o de la informalidad, y al no tener más trabajo no tenían con qué pagar y los echaron de sus casas donde vivían. Aunque el gobierno diga otra cosa, los dueños de las casas han echado mucha gente que no tienen con qué pagar el arriendo. Hombres también que han sido despedidos por la esposa, porque era uno de los que aportaban significativamente en la casa, y ahora no tiene cómo aportar representativamente y la esposa le echó. Mujeres que han despedido a su esposo porque ella también aportaba, él aportaba y ahora no puede hacerlo, entonces lo han echado. O sea, encontramos casos donde mujeres despedidas por su esposo y esposos despedidos por la esposa, porque manejaban un equilibrio del sustento de la casa, aportando los dos, y ahora cuando uno de los dos no tiene empleo o el negocio se quebró, la empresa, y no puede aportar financieramente, entonces los han tenido en poco y los han sacado, los han despedido también de sus casas. La Biblia nos muestra en el capítulo 21, verso 14, y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba, huyendo en el desierto. Perdieron muchos la seguridad familiar. En este tiempo han perdido la seguridad económica, la seguridad social. Por causa del coronavirus, dicen algunos informes estadísticos, 10 millones de personas se quedaron sin empleo en Estados Unidos en 2 semanas. Según el periódico La Nación, en abril 2 del presente año. Y según la OTI, que es la Organización Internacional de Trabajadores, dice textualmente que el COVID-19 hará desaparecer globalmente entre abril y junio de este año 195 millones de empleos o puestos de tiempo completo. Dicen que el mercado laboral se enfrenta a la crisis más severa desde la Segunda Guerra Mundial, que terminó en 1945. Cuando Agar huyó de casa de sus amos al desierto, Dios le dijo: yo he oído tu aflicción, en el capítulo 16, verso 11. Seguramente los pronósticos de la economía de Colombia, de Latinoamérica o del mundo no son buenos. Seguramente las noticias sobre el desempleo, las empresas quebradas, los negocios quebrados no son muy alentadores. Pero Dios le dijo a Agar: yo he oído tu aflicción. Y el Dios de Agar nos dice a nosotros, los que hoy escuchamos esta palabra: no importa la situación que esté viviendo, yo también he oído tu aflicción. Qué palabras tan alentadoras en un desierto, en la circunstancia más desesperada de la vida,
Dios escuchó el llanto y vio la aflicción de Agar, el llanto del niño y la aflicción de Agar. Ella dijo: tú eres el Dios que me ve. En el capítulo 16, verso 13, ella tuvo claro que en medio de la crisis que vivía, Dios la veía. Así hoy Dios con nosotros. Y aquí encontramos uno de los nombres con los que conocemos a Dios, el Rosh, que es decir, el Dios que me ve, el Dios que me ve. Mi hermano, mi amigo, Dios nos está viendo en la situación o crisis que estemos enfrentando. Un día la Biblia dice que los discípulos estaban remando con gran fatiga porque los vientos le eran contrarios, pero dice que Jesús los veía. Dios nos ve, Él es el Dios que nos ve. Grave esta expresión que exclamó esta mujer Agar: eres el Dios que me ve, el viviente que me ve. Sea cual sea la situación nuestra, en nuestra familia, en nuestra casa, en nuestra nación, Dios nos ve y Él está esperando cuál es la reacción, cuál es la actitud nuestra, hasta dónde miramos los ojos a los cielos, como dijo el salmista en el Salmo 121: alzaré mis ojos a los cielos, ¿de dónde vendrá mi socorro? Pero en tercer lugar, Agar es tipo de millones de personas que se volvieron extraños con aquellos que les sirvieron. No solamente Agar es tipo de madres solteras, no solamente Agar es tipo de tantas personas despedidas del sitio donde estaban, pero Agar también es tipo de millones de personas hoy es que se volvieron extraños con aquellos que le sirvieron. Agar fue útil antes, pero ahora es mirada como un estorbo que hay que echar de la casa. A muchos les dijeron: tú eres el lucero que ilumina mi camino. A la novia o al novio, a la esposa o al esposo. Pero después los han golpeado, después los han echado, los han rechazado, insultado, agredido y algunos hasta asesinado. Hoy con lo del feminicidio vemos que a muchas mujeres que les profesaron tanto amor, tanto romance, tanta expresión encantadora y romántica, todo eso se fue al piso. Las tuvieron en poco después. Fueron extraños con las personas que les dieron placer, les dieron deleite, les sirvieron. Dios no te va a echar fuera, porque Jesús dice en su palabra: el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Agar, después de brindar tantos años de trabajo, de servicio, aún de sexo a Abraham, la despide solo con una porción de pan y un odre de agua. Eso es lo que dice en el capítulo 21, verso 14. Y dice: y poniendo sobre su hombro le entregó al muchacho y le despidió. Pero antes dice: se levantó muy de mañana Abraham y tomó pan y un odre de agua y le dio a Agar. Esa fue la indemnización. Ese fue todo lo que le da Abraham. No le dio digamos, algo de ganado, no le dio unos otros siervos que la acompañaran, no le dio una buena cantidad de mercado, de provisión para un buen tiempo, sino que le dio una porción de pan y un odre de agua. Dios no te ha olvidado, mi amigo, mi hermano. Si los hombres te han olvidado, si los hombres te han tenido en poco, si las personas a quienes serviste se volvieron extraños contra ti, quiero decirte que Dios no te ha olvidado. Él sigue poniendo sus ojos en tu vida porque quiere ayudarte. Agar, después de esta situación, entonces Ismael tenía, según algunos estudiosos, alrededor de 14, 15 años en promedio cuando Abraham despide a Agar con su hijo de la casa.
Es la condición de algunas situaciones que quiero que me permita compartirle. Tantas mujeres hoy que tienen que entregar su cuerpo a un jefe para conseguir un empleo o un bocado de pan para su hijo. Tantas mujeres que tienen que estar íntimamente con el dueño de la casa para poderle asegurar un techo a sus hijos. Tantas personas hoy despedidas de sus trabajos, mal liquidadas después de años de servicio a un patrón o a una empresa. Nos muestra de tantas mujeres en inquilinatos desprotegidas, ellas y sus hijos, del peligro de abusadores. Mientras ellas trabajan, sus hijos expuestos en el desierto como Ismael en el desierto con su mamá, en medio de escorpiones y en medio de serpientes. Eso es una de las cosas típicas del desierto: escorpiones y serpientes. Rápido se acabó la provisión que le dio Abraham para el desierto, y entonces muchas veces, como Agar e Ismael, también estamos solos en el desierto de Beerseba, solos, errantes, con miedo y atravesando un desierto de problemas, como dice en el capítulo 21 verso 14. En el capítulo 21 verso 14 dice textualmente: entonces Abraham se levantó muy de mañana, el texto que hablamos, y dice que Agar salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba al final del texto. Muchas personas así andan errantes, andan solos, andan muy preocupados en un desierto de problemas, de crisis, sin saber qué hacer. El desierto aquí es un tipo de hogares divorciados, se acabó el empleo, se acabó el negocio, los padres murieron o la pareja murió. Lo que daba cierta seguridad o estabilidad se acabó. Podemos decidir si nuestra dependencia es de esas personas que amamos, o si nuestra dependencia es de ese negocio que se tiene o se tenía, o de ese empleo, o si nuestra dependencia es del Señor. Yo le animo a colocar más su dependencia en el Señor. Agar quería abandonar la promesa que Dios le dio en Génesis 16:10. Dios le dice: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada. Ella pensaría que ya moriría su hijo, y ella entonces se olvidó de la promesa de esa descendencia que Dios le dijo. ¿Cuántos hoy por problemas o crisis dejan lo que Dios les ha dado? Incluso las promesas que Dios ha dado en su palabra a través del tiempo para nosotros, en prédicas, en enseñanzas, en devocionales, en tiempos de reflexión. Dios ha hablado en nuestras vidas y nos ha dado promesas. Yo le animo a retomar las promesas, no importa la crisis, retomar lo que Dios ya le ha prometido. En el tiempo Él lo cumplirá en su vida. Agar vio a su hijo con la lengua seca y los labios partidos, y lo dejó que muriera solo. No podía verlo morir, según el capítulo 21, versos 15 y 16. Dice: y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto, y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Interesante pasaje. Pero Dios le abre los ojos a Agar en el capítulo 21, verso 19. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua. ¿Cuántas personas hoy necesitan que Dios les abra los ojos? Porque perdieron la óptica de las promesas de Dios y se rindieron y se echaron a la pena y decidieron más bien morirse y dejar que sus seres queridos mueran sin hacer nada, olvidados de lo que Dios ha prometido. Y Dios tiene que abrirles hoy los ojos, como lo hizo con Agar. Dios le abre los ojos a Agar. Los tenía vendados por la ignorancia, los tenía vendados por la falta de fe en lo que Dios le había prometido. Y Dios le enseña en el desierto que Él es su proveedor. Y por eso en este verso 19 dice: entonces
Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua. Y fue, llenó el odre de agua y dio a beber al muchacho. Ahí Dios le muestra, cuando le abre los ojos, que Él es su proveedor. Vio una fuente de agua. Bien dice el Salmo 107:9, porque sacia el alma menesterosa y llena el bien, y llena de bien el alma hambrienta. Dios es el proveedor de sus hijos. Dios es el proveedor de su pueblo. Y si el empleo que se tenía ya no se tiene, Dios seguirá proveyendo. Y si el negocio que se tenía ya no se tiene, Dios seguirá proveyendo para su pueblo. Y si la empresa donde se laboraba ya se quebró, Dios seguirá proveyendo para su pueblo. No dependemos de la profesión, no dependemos de la empresa ni de la fábrica. Dependemos del Dios que hizo los cielos y la tierra. De ese Dios que dice en su palabra en el Salmos 37:25: no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Sí que hace falta hoy fe de esa que estamos hablando aquí, que hacía falta en Agar, que por falta de fe y por ignorancia es que ella se le habían cerrado los ojos y Dios se los tuvo que abrir. ¿A cuántos hoy Dios tendrá que abrirle los ojos, inyectarles fe para creer que Dios es nuestro proveedor? Y que aunque haya crisis en Colombia, aunque haya crisis económica, crisis de empleo, la crisis que sea, Dios siempre ha sostenido a su pueblo. En el desierto de Egipto, a la tierra prometida, Dios les dio agua, Dios les dio maná, Dios les dio codornices, Dios les dio protección a su pueblo. Y a través de los siglos Dios ha provisto para su pueblo. A Elías en el arroyo del Querí, Dios mandaba a los cuervos que le llevaran comida en una época de sequedad, en una época de crisis. Ahí Dios mandaba a los cuervos que alimentaran al profeta de Dios. Así que Dios tiene el control de nuestros procesos. Él permite desiertos para moldear nuestro carácter y enseñarnos acerca de Él. El domingo pasado la pastora Rocío hablaba de desiertos que enseñan. Y es que es verdad, Dios permite desiertos para moldear nuestro carácter y enseñarnos acerca de Él, situaciones que de otra manera no las aprenderíamos. Cuando sentimos que ya no hay salida, Dios envía a sus ángeles. Y ahí lo vemos reflejado en el pasaje sagrado que leímos en Génesis 16:7. Dice textualmente en Génesis 16:7, la palabra del Señor dice que cuando ella huyó de sus amos, cuando estaba embarazada, dice: y la halló un ángel, el ángel de Jehová, junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Chur. Y uno sigue leyendo la palabra y encuentra en el verso 19: y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete tu señora. Y en el 10: y le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia. Y uno sigue leyendo y encuentra vez tras vez como el ángel de Dios le habla a Agar. Y en el capítulo 21 verso 17, cuando Agar es echada de la casa por Abraham, uno encuentra que dice la Biblia textualmente en el capítulo 21 verso 17: y oyó la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? El ángel del Señor, oiga bien, el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo. Y uno ve que cuando sentimos que ya no hay salida, que ya no sabemos más qué hacer, que todos los esfuerzos humanos han sido agotados, Dios envía sus ángeles. Bien dice el Salmo 91:11. Salmo 91:11 dice: pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán. Dice que en las manos te llevarán, está hablando de los ángeles de Dios. Así que, hermanos, cuando ya no hay nada que hacer, Dios se las ingenia y envía a sus ángeles. Qué tremendo cuando algunas madres tratan a sus hijos volcando su enojo, su ira o resentimiento de cómo a ellas las trataron, y crían hijos resentidos y amargados, enfermos del alma. Les inculcan
que su papá es un irresponsable, que su papá es un mujeriego, un perezoso, que su papá es malo. Y en vez de ayudar a sus hijos en la salud interior, les hacen más daño y crían hijos resentidos, amargados, hijos enfermos emocionalmente. ¿Cómo me impactó una historia que transmitieron por televisión hace un año y ahorita en diciembre nuevamente, de un muchacho en el valle, si no estoy mal, que su papá cayó en la indigencia siendo el muchacho muy niño, pero la mamá siempre le habló del papá y le dijo: yo quiero que usted crezca, sea un muchacho de bien, que estudie, y cuando seas grande y tenga como, ayude a su papá a salir de las drogas, de la indigencia. El papá estaba en la indigencia, el muchacho buscaba al papá, lo encontraba sucio, maloliente, con ropa deteriorada, sus zapatos deteriorados o descalzo, y le llevaba comida y no se ha avergonzado de su papá, y lo ha ayudado en un proceso, él como lo rehabilita y le ha expresado amor y le ha manifestado amor a su papá. La mamá le inculcó un buen concepto del papá a pesar de la situación en que el papá estaba. Las madres deben ayudar a sus hijos a crecer con sanidad interior, con un corazón perdonador, sanos emocionalmente, sanos espiritualmente, sanos mentalmente, por el bien del mismo hijo y por el bien de la misma mamá. No importa quién haya sido el papá, inculcarle un corazón sano, perdonador por su papá, y a un restaurador si fuere posible. Ismael significa Dios oye. Dios escuchó al muchacho abandonado en el capítulo 16, versículo 11, y en el capítulo 21, verso 16 al 17. Ahí encontramos, dice: además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Ismael significa Dios oye. Dice: porque Jehová ha oído tu aflicción, por eso llamará a su hijo Ismael. Y en el capítulo 21, verso 16 al 17 dice: y se fue y se sentó enfrente a distancia un tiro de arco, porque decía: no veré al muchacho, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ya se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y cuando él alza la voz y llora, mire lo que dice la palabra: y oyó Dios la voz del muchacho. Porque Ismael significa el Dios que oye. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar. Qué interesante poder ver el significado de Ismael. Un buen nombre para colocarle a un hijo, por el significado. Dios escuchó al muchacho abandonado. Solo lloró, ni siquiera pidió. La Biblia no dice que oró ni rogó por nada, porque ella era un joven de unos 16, 17 años, de unos 15, 16 años, pero solo lloró y Dios lo escuchó. Agar no oró, el muchacho solo lloró. Y uno piensa, cuando mira el caso de Ana en 1 Samuel 10, que dice la Biblia que Ana oró y lloró abundantemente porque Dios le diera un hijo, porque Ana era una mujer estéril. Y uno mira cómo la oración de Ana tocó el corazón de Dios, y ella quedó embarazada y tuvo no solo un hijo, sino que con el tiempo tuvo varios. La oración de una madre, dicen los que saben, hace temblar el infierno. Pareciera que Dios no oyera, pero sí escucha. Él llega a tiempo, no llega antes, Él llega a tiempo, no llega después, llega a tiempo. A veces esperamos que Dios llegue antes, pero no, Él llega en el tiempo perfecto. Agar cerró los ojos a la realidad en el capítulo 21, verso 16. Dice la Biblia: y se fue y se sentó enfrente a distancia un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Ella cerró los ojos a la realidad. No podemos cerrar los ojos a la realidad. Las cosas que están pasando tenemos que enfrentarlas. Y tenemos que aceptar que hay una realidad que tenemos que enfrentar en el día a día. Pero hay algo más que quiero compartirle de esta palabra. Y es que cuando uno mira a Agar, que cerró los ojos a la realidad, no importa lo que diga el médico, no importa lo que diga el vecino,
el patrón, el familiar, usted crea lo que Dios dijo de su vida, de su hogar, de sus hijos. Serás bendición, dice Dios en el capítulo 21, verso 18. Yo haré de él una gran nación. O sea, Dios está proclamando una bendición para Ismael. Yo haré de él una gran nación. O sea, Dios está hablando de que sería bendición. En el capítulo 16, versículo 10, lo ratifica. En el capítulo 16, versículo 10, dice textualmente así. Le dijo también el ángel: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Entonces, aunque Agar cerró los ojos, nosotros no los debemos cerrar. Debemos creer lo que dice Dios. El médico puede decir muchas cosas de la pareja que está enfermo en el hospital, o del hijo que está enfermo en la casa, o que está en cuidados intensivos, o de la esposa, o del padre o la madre. El familiar puede decir algo, no sé qué, de tu matrimonio, de tus hijos, de alguna situación familiar, de tu economía. No crea tanto lo que digan los hombres, crea lo que Dios ha dicho de su vida y de su hogar y de sus hijos, que serás bendecido, que serás bendición. Tenemos que tener mentalidad de bendición. Grave esa expresión, frecuéntela en su léxico, con su familia, con las personas de su entorno. Hay que confesar y hay que tener mentalidad de bendición y verbalizar la bendición. Pero algo más que quiero decirles es que de esta historia es que Dios oye oraciones en condiciones de desesperación. Dios oyó la voz de un muchacho desesperado. Dios lo oyó. Dios está dispuesto a oír la voz suya también, o su oración, en esos estados de desesperación por lo que hoy se vive en Colombia y en el mundo. Dios le dice a Agar: que tienes, Agar, no temas. Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. En el capítulo 21, verso 17. Qué interesante lo que le dice el ángel a Agar. No temas, ¿qué tienes, Agar? No temas. Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Podríamos preguntarnos: ¿dónde están nuestros muchachos en este momento? ¿En dónde están o en qué situación están? Grábese: Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Y si no ha oído la voz del muchacho porque está descarriado, está desubicado, está desconectado de Dios, puede escuchar la voz de esas Agares, de esas mujeres, madres que oran, o padres que también oran por sus hijos. Y le dice el ángel: levántate, alza al muchacho y sosténlo. Versículo 18 del capítulo 21. Sostengamos lo que Dios nos dio. No dejemos morir las promesas de Dios sobre nosotros, nuestra familia, sobre nuestros hijos, sobre nuestros hogares. Si esto hizo Dios por el hijo de Agar y por ella, sin ella haber orado, ¿qué no hará Dios cuando nosotros oramos ante Él y levantamos nuestra voz al cielo y clamamos y oramos y rogamos y suplicamos? Ella no oró afectada por la situación. No dejes que la situación que estás viviendo te impida orar, te impida levantar los ojos al cielo. En el capítulo 21, verso 18, el ángel le dice: levántate. Le dice a Agar: levántate. Fue la orden de Dios para Agar, que se levantara. Es la orden de Dios hoy para tu vida. Si estás caído, si estás en el piso, si estás deprimido, si estás desesperado, Dios te dice a ti como Agar: levántate. En el verso 20, la Biblia nos muestra que Dios estaba con el muchacho y creció. Hablando de Ismael, creció. Hay una promesa de Dios para nosotros, o muchas, en la palabra de Dios, en la Biblia. En Mateo 28, 20 dice Dios, dice Jesús: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así como Dios estaba con el muchacho, Dios está con su iglesia, Dios está con su pueblo. Todos los que hemos puesto la confianza, la esperanza y la fe y la vida en Él, Él está con nosotros. Puede ser que otros te puedan dejar solo o sola, o te despidan, o te tengan en poco.
pero Dios no lo hará. En el Isaías 41:10 dice: Dios, no temas porque yo estoy contigo. Lo dice textualmente: no temas porque yo estoy contigo. Yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Qué interesante cuando Dios dice: te esfuerzo, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré. Pero antes dice: yo soy tu Dios, no temas, yo estoy contigo. Yo estoy contigo, yo soy el Dios que te esfuerzo. Ismael finalmente fue tirador de arco. El niño que lloraba en un arbusto al borde de la muerte se convirtió en un hombre del desierto. Fue padre de 12 hijos que llegaron a ser líderes de tribus guerreras. La situación que estás viviendo no es para que te mueras. Si tienes un miembro de la familia con el COVID-19, o si tienes un miembro de la familia en el hospital o en otra ciudad de Colombia o en otro país que se murió, que está grave en su salud, o un ser querido en una condición muy dolorosa, si perdiste el empleo, si un ser querido suyo partió a la eternidad, grábese la palabra que dice que Dios con la prueba nos da también la salida. Que Dios está con nosotros como poderoso gigante. Quiero terminar diciéndole: Dios se hizo presente en el dolor de Agar y la ayudó, la guió y la bendijo. Grábese, Dios estuvo presente se hizo presente en el dolor de Agar. La ayudó, la guió y la bendijo. Y lo mismo quiere hacer con tu vida. Él quiere hacerse presente en tu vida, si es que no lo has invitado a hacer presencia en su vida, pero también en la vida de los que ya se ha hecho presente. Está presente Dios porque lo hemos invitado a ejercer presencia, señorío, gobierno en nuestra vida, en nuestra casa. También está dispuesto a ayudarnos, a guiarnos y a bendecirnos. Cada vez que se pronunciaba el nombre de su hijo Ismael, Agar recordaba que no estaba sola. Cada vez que alguien llamaba a Ismael por su nombre, recordaba la gracia y la misericordia de Dios hacia una humilde esclava. Si eso hizo Dios con una humilde esclava, ¿qué no hará Dios con nosotros en esta generación si levantamos los ojos al cielo? Qué interesante recordar el Dios que ve. Qué interesante recordar la expresión que usó Agar, que Dios la veía, que el Dios que le hablaba era el Dios que la veía en la circunstancia en que ella estaba. Pero también recordar que Dios a nosotros también nos ve en cualquiera que sea nuestra crisis, nuestra dificultad, la situación que enfrentemos. Así que Agar nos recuerda tantas personas despedidas del sitio donde estaban, esa crisis tan brava que genera ello. Pero también Agar nos recuerda millones de personas que se volvieron extraños con aquellos que les sirvieron. Pero también nos recuerda tantas madres solteras en Colombia y en el mundo. Yo le invito para que en esta mañana, ahí donde estás, cierra tus ojos y habla con el Señor, presentándole la situación o la crisis que vives en este momento. Dios del cielo, en esta mañana nos presentamos delante de ti y oramos creyendo en el Dios que nos ve, en el Dios que nos desafía a tener una mentalidad de bendición, el Dios que ve la crisis en que está o aquella persona en la casa, en la lejanía, en la distancia, en la familia, en el matrimonio, con los hijos, en el hospital, en cualquiera que sea la situación. Gracias, Señor, porque estás profundamente interesado en la vida de cada persona que hoy ha escuchado o ha recibido esta palabra. Rogamos, Dios del cielo, que el Espíritu Santo que la inspiró hoy la use para ministrar, para trascender
en la vida de todos los que la hemos escuchado. Rogamos por todas las madres solteras, cabeza de familia, que pagan un precio tan alto para la crianza de sus hijos, para darles protección, provisión y dirección. Úsalas, ayúdalas, que se enamoren de ti, se apasionen por tu presencia, que tengan un cara a cara contigo, un encuentro personal con Cristo. Y las que ya lo tuvieron, cada día hagan de Jesús el Señor de su vida, de sus hijos y de su presente y de su futuro. Pero también oramos por las que no le han rendido la vida a Jesús, para que lo hagan y puedan encontrar en Cristo al Dios que les ve, al Dios que ayudó a una madre cabeza de familia que fue Agar, a una madre soltera. Pero oro también por tantas personas despedidas del sitio donde estaban, de la casa. Los despidieron de la casa donde habitaban por no haber para el arriendo. Los despidieron de su trabajo. A muchos lo liquidaron mal, a otros no lo liquidaron. Muchas personas salieron, oh Dios, como en una situación económica muy desmotivante de sus trabajos. Oramos, Señor, que tú fortalezcas a estas vidas que han sido despedidas tan mal, después de que pagaron un precio tan alto por años. Sufrieron, ayudaron a incrementar empresas, negocios, economías a otros, y fueron despedidas del sitio donde estaban. Oramos por fortaleza, por confianza en ti, y porque ellos puedan poner su confianza en el Dios que puede proveer más que el mismo patrón y más que las mismas empresas. Pero oramos también por millones de personas que se volvieron extraños con aquellos que les sirvieron. Que el Señor toque el corazón de ellos, los sensibilice. Oh Dios amado, les dé un corazón más sensible a la voz de Dios y a la justicia, para valorar a aquellos que pagaron un precio tan alto, sirviéndoles, trabajando para ellos, apoyándoles, contribuyendo con sus proyectos. Oh Dios amado, oramos porque tú obres en ellos y puedan compensar muy bien a aquellos que tanto les sirvieron, con tanto sacrificio, con tanta entrega, con tanta dedicación. Oramos por tantas mujeres, Señor, que tienen que hacer tanto por sus hijos, más allá de las expectativas de los hijos. Hace un esfuerzo más allá de sus fuerzas, más allá de sus capacidades, muchas veces pagando un precio tan alto por el bien de sus hijos. Oramos las visites donde estén, y que puedan acercar su corazón a Dios, y puedan comprometerse contigo, y puedan andar de tu mano. Y el Dios que ayudó a Agar también les ayuda a estas madres, a estas personas, oh Dios, que pagan un precio tan alto, Señor. Oramos también en esta mañana que tú obres, oh Dios del cielo, en tantas personas que ahora mismo lloran a sus seres queridos que han partido la eternidad en esta época del COVID-19. Tantos que sufren por un ser querido que está en el hospital. Tantos que sufren por un ser querido que está en un país lejano o en una ciudad muy retirada y no les pueden visitar. Oramos por fortaleza y consuelo para los que han perdido un ser querido o tienen un ser querido en estado grave en el hospital. Oramos les consuele, les fortalezca, les acompañe. Y oramos, Señor, que esta palabra genere un desafío hoy a los que no han entregado la vida a Jesús, para que ahí donde están puedan entregar la vida a Cristo, a abrir su corazón a la persona de Jesús, a abrir su casa a la persona de Jesús, y Cristo se convierta en el Señor de sus vidas y de sus familias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuando se
Dios les bendiga, hermanos de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Suba. También un saludo muy especial a todos los demás hermanos y amigos que nos ven por las redes sociales. Estamos invitándoles a nuestras transmisiones los días jueves 7 de la noche y domingos 10 y 30 de la mañana, que efectuamos por YouTube y por Facebook. Nuestra página es La Alianza El Encuentro Suba. También les invitamos a nuestras celebraciones infantiles los días domingos a las 11 y 30 de la mañana por Facebook, o una vez terminadas nuestras transmisiones pastorales. Nuestra página para la transmisión infantil es La Alianza Kids Suba en Casa. Así que le invitamos para que no se pierda con sus niños esta participación tan especial. También le invitamos para que participen de nuestras reuniones por WhatsApp, que efectuamos los ayunos de martes a sábado de 8 a 12 del día, y los amaneceres con Dios los días miércoles y viernes de 6 a 7 de la mañana. Siempre se les envía el enlace el día anterior, y ustedes lo único que tienen que hacer es darle clic a añadir y ya está dentro de nuestra participando en nuestra actividad. Si no está en Alianza Suba en Casa, le invitamos para que se contacte con nosotros y con gusto le vincularemos para que pueda recibir información pastoral directamente y pueda participar de nuestras celebraciones y transmisiones. Todos los días de lunes a domingo, a sábado, estamos haciendo enviando un devocional a las 2 de la tarde de unos 8 a 12 minutos. Finalmente les recordamos que los domingos realizamos un devocional también por WhatsApp a las 10 a 10:30 de la mañana. Un abrazo, Dios les bendiga, se les ama mucho.